Kodakey es un acelerador para migrar aplicaciones legadas a arquitecturas modernas y lenguajes modernos. Va mucho más allá de soluciones como los copilotos para desarrolladores, donde uno sí podría traducir una parte, una pieza de código de un lenguaje a otro. Pero cuando nosotros queremos reescribir una aplicación completa, necesitamos generar una arquitectura distinta. En un paradigma procedural, como podría ser Delphi, COBOL, uno tiene todo el código asociado al frontend y al backend todo junto. Las consultas aparecen ahí mezcladas con el código del comportamiento de la interfaz gráfica. Y uno lo que quiere es separar eso, ¿no? En una arquitectura moderna vamos a tener servicios que acceden a la base de datos, vamos a tener componentes visuales que consumen esos servicios. Bueno, Kodakel es un acelerador para hacer esa migración, reduciendo el esfuerzo y el costo, ¿sí? Estamos hablando de un 80% aproximadamente reducción en costo y en esfuerzo versus hacerlo con vías tradicionales, incluso ayudadas con inteligencia generativa, pero ninguna de las soluciones aceleradoras de IA generativa hoy tiene esta capacidad de ver el mapa completo. Eh, entonces, Kodakel es una solución que, implementada por nuestro equipo, permite hacer esta migración de lenguajes legados a arquitecturas modernas. Entonces, para ilustrar el concepto de cómo lo hacemos, vamos a usar este ejemplo de una aplicación Delphi que queremos migrar a Stack Java, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es documentar de qué se trata la aplicación, ¿sí? Tenemos que generar un cuerpo de conocimiento que sea digerible por la IA generativa, y la mejor forma de representar eso es en un grafo. Cuando hablamos del grafo, estamos hablando de estos nodos que se ven en este dibujo, donde podemos pensar que algunos nodos son, por ejemplo, las units de Delphi. Las units serían como los paquetes donde hay adentro distintas clases y funciones, procedimientos. Entonces un nodo puede ser una unit, y de ese nodo van a colgar otros nodos que son todos los procedimientos y las funciones y las clases que están definidas dentro de esa unit. Entonces vamos a tener esas relaciones mapeadas para esa, y después cada uno de esos procedimientos y funciones también va a tener conexiones a otros procedimientos y funciones de otras units con los cuales se comunican o los cuales usan, ¿sí? Un procedimiento que usa o que importa a un procedimiento de otra función también va a quedar mapeado. Lo mismo va a pasar con las tablas de base de datos. Cada tabla de base de datos va a estar conectada con todos los procedimientos y funciones que leen o escriben en esa tabla. Entonces, de esa forma se van generando relaciones que ilustran exactamente lo que está pasando dentro de nuestro código. Quién habla con quién depende de quién, cuál es la relación entre tablas y piezas de código, cuál es la relación entre distintas tablas, que a lo mejor no está mapeada como integridad referencial, pero nosotros leyendo el código podemos deducirlas y volver a generar esa integridad que no estaba definida en la base de datos. Entonces, todo lo que pasa en el código queda reflejado de alguna manera en este grafo, ¿sí? Y esa va a ser nuestra base de conocimientos. Después aplicamos un proceso para documentar con código, con lenguaje natural y con pseudocódigos, cada uno de los nodos, cada uno de los procedimientos, funciones, tablas, y cuando lo hacemos sabiendo qué hacen todos los que están alrededor. Entonces, cuando uno documenta un procedimiento que usa otros procedimientos, no solo documentamos con el código del procedimiento actual, sino también con la descripción que ya calculamos de todo lo que este procedimiento está usando. Entonces quedan descripciones muy ricas y con mucho sentido de negocio, ¿sí? Si uno se va al nodo principal de la aplicación que está arriba de todo, explica exactamente qué hace la aplicación, porque ya entendió todo lo que pasa por debajo. Ese es el motor principal con el que vamos a hacer todo lo que viene después. Y los siguientes pasos son, primero, generar los servicios de backend. Vamos a verlo después en detalle, pero los servicios de backend básicamente se generan a partir del modelo de datos. Entonces vamos a generar, en lugar de lo que teníamos en Delphi, donde en un formulario, ¿sí? Un formulario como este que se ve aquí abajo a la izquierda, tenemos botones y textbox y listas, etcétera, y detrás del formulario está todo el código en duro de las consultas a la base de datos, las escrituras a la base de datos, etcétera. Acá claramente queremos modernizar esa arquitectura, queremos tener APIs, queremos tener servicios de backend que abstraigan el modelo de datos. Bueno, ese va a ser el paso uno. Vamos a generar esos servicios de backend, vamos a elegir aquellas tablas que deban ser representadas como entidades de negocio, generarles todas las capas requeridas para exponer un servicio bien hecho, ¿sí? En este caso en Spring Boot, en este ejemplo, pero podrían ser otros frameworks. Y
con esos servicios y esas APIs ya expuestas, ¿sí? De la misma manera que los hubiéramos escrito con un equipo de desarrollo, vamos a ir al paso del frontend. El frontend tiene como dos grandes complejidades. Una es dibujar el mismo formulario, pero en este caso en React. Y para eso hay un sistema de multiagentes de IA generativa que iterativamente va generando este nuevo formulario, entendiendo los componentes, las posiciones en la pantalla, las interacciones que tiene el formulario original. Y por último, tenemos que conectarnos a estos servicios de backend que ya generamos antes. Entonces este nuevo front, además de dibujar la pantalla, tiene que hacer que el comportamiento de esa pantalla, en lugar de tener detrás el código SQL directo a la base de datos, ahora entienda que tiene que ir a llamar a esta nueva API que acabamos de definir, ¿sí? Entonces, con ayuda del Swagger que acabamos de definir y leyendo el código anterior y toda la información que tiene en el grafo, estos nuevos agentes logran generar código para que esa pantalla sea interactiva y replique exactamente la funcionalidad que teníamos. Así que ahora vamos a ver un poco más en detalle cómo funcionan estas cosas. Y por último, vamos a ver también, hay una parte que es la que viene después de toda esta generación y de la que no tenemos que escapar porque la necesitamos, que es el testing, las pruebas. Entonces, tanto la generación de pruebas, ¿no? Pensemos que estamos en un entorno Delphi donde probablemente no tenemos documentado el código y no tenemos documentado los procedimientos funcionales, entonces podemos usar lo que sea que el cliente tiene. En este caso podría ser el conocimiento de las personas que usan el sistema, entonces entrevistar y grabar videos con las personas usando el sistema y explicándolo, y con eso nosotros tenemos también un proceso semi-automatizado apoyado en IA generativa que genera los casos de uso, los casos de prueba y genera código para ejecutar esos mismos casos de prueba en la interfaz de React. Con lo cual hay un grado alto de automatización también en todo el ciclo de testing. Por supuesto va a haber intervención manual y humana para validar los resultados, para validar que esos casos sean representativos. Y lo mismo va a pasar durante todo este ciclo de desarrollo. En ningún caso la idea es que la IA generativa sea 100% autónoma y nos dé un sistema que a lo mejor no cumple con las expectativas de nuestro equipo de arquitectura. No queremos eso, queremos un sistema o un proceso donde podamos intervenir como personas, podamos revisar en distintos puntos qué es lo que está proponiendo la IA, cuáles son esas entidades de negocio, cómo las va a representar y podamos cambiarlo. Este proceso es todo código nuestro, es todo código propietario, con lo cual entendemos exactamente lo que está pasando en cada paso y podemos adaptar el proceso, podemos adaptar la salida de un paso para que el paso siguiente tenga algo que nos represente mejor. Pero así todo, con ese trabajo manual y con esa intervención, es lo que decíamos al principio, el grado de automatización y de ahorro de costos está rondando un 80%. Vamos a ver entonces la generación de los servicios de backend en más detalle. Para ilustrar un poco mejor la lógica del grafo, vamos a ver un ejemplo, un subconjunto de los nodos del grafo. Todo lo que se ve amarillo son nodos que representan tablas de la base de datos. Lo que está violeta o morado son procedimientos de Delphi y este color marrón son variables globales. En este caso, una variable que se usa para el acceso a base de datos en esta aplicación Delphi. Entonces, si uno mira, por ejemplo, la descripción de una tabla, en este caso está en inglés, se ve funcionalmente cuál es la descripción, ¿sí? Dice que tiene un rol central en manejar datos de facturas, en un sistema de logística y shipping. Todo esto lo dedujo del código a partir de leer todos los procedimientos que leen o escriben en esa tabla, ¿sí? Acá se puede ver cuáles le escriben, cuáles leen. Entonces este tipo de descripción de la tabla tiene incorporada toda esa información. Y además está la relación de esta tabla con otras, por ejemplo, esta tiene relación de foreign key con esta de acá. Esta relación no estaba mapeada en la base de datos, pero la pudimos deducir leyendo el código de todos los procedimientos. Y los procedimientos en sí también, ¿no? Este procedimiento se encarga de registrar una factura en la base de datos y explica toda la lógica que se usa para poder determinar si hay que escribirlo o no. Entonces, este es el tipo de conocimientos que nosotros podemos lograr usando grafos para representar
los componentes de la aplicación, sus relaciones y entender de forma más funcional cuál es el propósito de cada uno. Este es el tipo de información que después nuestros agentes de inteligencia generativa van a usar para definir cuáles son las funciones, las APIs que hay que generar, los servicios, que tenemos que cambiar en el frontend, etc. Esta es la base de conocimiento de los agentes. Bien, teniendo en cuenta que ya tenemos el grafo preparado con los procedures y las tablas, estamos aptos para crear el agente del backend, el agente ingeniero de backend, que va a simular el razonamiento y el paso a paso que haría un ser humano para poder migrar una aplicación de código Delphi a Java. En este caso, como tenemos el grafo que está parseado, tenemos el proyecto documentado, el código fuente, podemos ir leyendo este grafo secuencialmente para ir generando nuestro target, que es el código Java, eh, como API REST, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos acá en la parte del backend? Fue crear un proceso secuencial en el que se va leyendo el grafo, se va haciendo una abstracción a Java y paso a paso se va introduciendo un nuevo output para después alimentarlo en un próximo proceso. ¿Cómo funciona esto? Acá tenemos el pipeline que generamos, que este pipeline lo que hace simplemente es ejecutar una serie de pasos. Estos pasos van del 0 al 8, es decir, 9 pasos, en los que cual podemos ver que se lee el grafo, se leen los procedures y se hace un procesamiento, se hace una jerarquía para poder no tener procedures duplicados y saber cuáles son los procedures en comunes entre distintas aplicaciones. También la generación de negocios, entidades de negocio, que por supuesto, como pasamos de un Delphi, un código Delphi que es imperativo, no tiene ninguna entidad de negocio, no tiene ninguna abstracción, necesitamos pasarlo a Java, donde Java es un paradigma orientado a objetos. Y sabemos que la transición de un paradigma imperativo a objetos requiere una serie de pasos, una serie de abstracción, abstraernos del problema, detectar objetos, detectar sus métodos y sus atributos. Entonces, la idea del ingeniero backend es hacer todo este razonamiento muy complejo en el que a un ser humano le lleva muchísimo tiempo, intentar hacerlo lo más rápido posible. Se hace la abstracción para luego apuntar a tener un código Java súper certero que representa en la máxima fidelidad posible el código original de Delphi. Entonces, Kodakel es además de un code migrator, un paradigm migrator porque estamos migrando de paradigma. Entonces, leemos el grafo, mejoramos los procedures, creamos estas jerarquías intermedias, creamos las entidades de negocio, que esto nos va a permitir, por ejemplo, decir, bueno, si yo acá en Delphi veo que hay un patrón, el agente claramente lo va a ver un patrón de una porción de código que se repite, que llama a una base de datos de usuarios, entonces va a intentar interpretar que eso es una entidad de negocio para poder generar un servicio en Java que esté llamando a un repositorio de usuarios. Entonces, creo las entidades de negocio, creo los repositorios de negocio, los servicios que tienen la lógica de negocio para poder usar los repositorios y las entidades. Entonces, este pipeline de pasos lo que me generará es un controlador con sus entidades, con sus repositorios y sus servicios. Esto es lo que mayormente son las APIs REST en Java Spring, un estándar, ¿no? Tenemos el controlador, el servicio, que el controlador va a hacer uso del servicio, pero el servicio va a hacer uso del repositorio, que el repositorio va a hacer uso de las entidades. Entonces, este esquema nos permite crear y migrar una aplicación 100% en Delphi a Java. Entonces, para un vistazo rápido, vemos cómo tenemos los controladores, por ejemplo, esto todo generado por IA, con su estándar REST en el versionado, claramente se puede parametrizar, con la documentación Swagger apuntando a el servicio, ¿verdad? Tenemos el servicio que lo tenemos por aquí y vemos como todo este código bastante limpio, bien legible, fue creado por el ingeniero backend agente que hemos creado aquí. Y por último, al finalizar este pipeline, tenemos generados los endpoints
¿Por qué? Porque con estos endpoints vamos a poder generar el Swagger, que va a ser el lenguaje intermedio y el punto de conexión para que el frontend creado por Gabriel en React se conecte a este backend, pero sin tener idea de cómo es por abajo los controladores ni nada, porque va a tener para eso el Swagger, que es la representación intermedia de esta API REST, y con solo ese fragmento de Swagger se va a poder generar, el ingeniero frontend va a poder generar el código necesario para crear la aplicación en React sin tener que depender de tener la API REST. Luego se prende la API REST, se prende el frontend como dos procesos separados, como se hace toda la vida el desarrollo web, y se conectan para poder interactuar. Y si el Swagger es el contrato que va a respetar el backend y el frontend, todo anda excelente. Bueno, para comenzar el proceso de migración de front, es necesario que el proceso de back haya terminado para poder recibir el Swagger que nos va a dar el hincapié para la conexión entre el front y el back. En este Swagger vamos a recibir el nombre del controlador, el nombre del servicio y los procedures originales de Delphi relacionados a este procedure. También vamos a recibir un endpoint con los distintos eh, paths, métodos y posibles resultados. Y también vamos a recibir un Swagger, el cual les será de información para el agente migrador de front. El agente encargado de migrar los servicios de la API e implementarlos en nuestro proyecto React se va a encargar de leer el Swagger e ir implementando los distintos endpoints que haya en el mismo. En este ejemplo tenemos los distintos get de la API, los distintos post, y acá tenemos una función delete de ejemplo. Luego, para continuar implementando la conexión de la API con nuestro frontend migrado, necesitamos obtener los procedures de nuestro archivo original Pascal. En este caso, se hizo un parser automático para ir migrando el contenido y el código lógico de cada procedure o function, si es necesario, de nuestros formularios de Delphi, para tenerlos estructurados en un JSON que luego va a ser de ayuda para la gente encargado de convertir estos procedures en hooks de React. Los hooks estarán implementados de la siguiente manera, con el mismo nombre, el nombre original del procedure Delphi. Esto es para luego, en el proceso de la creación de los componentes, relacionarlos de manera eficaz. En este caso se puede ver que estamos mirando un delete utilizando el service anteriormente implementado desde el Swagger. Entonces el agente lo que hace es utilizar lo anteriormente definido en el servicio de ASN en este caso. En estos dos archivos se puede ver cómo el procedure original de Delphi, eliminar uno clic, se ve reflejado en un hook creado para una aplicación React y donde se ve que se han migrado correctamente, utilizando componentes web, como se puede ver acá un window config. Luego, para crear nuestros componentes en nuestra pantalla React, lo que se hizo fue un generador de archivos JSON que relaciona los componentes de Delphi en distintos subcomponentes con hijos y estos mismos así pueden llegar a tener más hijos. En este caso se puede ver que el componente principal es llamado form ASN, que es un formulario, donde de hijos tiene distintos paneles, panel 1, panel 2, panel 3 y un pop-up. Y en cada componente de Delphi tenemos el respectivo código Delphi, donde tienen los distintos atributos como left, top, caption, etc. Para continuar con la migración del front, lo que empezamos a hacer es migrar los componentes masivos, ya sean labels, buttons, inputs, etc. En este caso, el agente se encarga de relacionar nuestros componentes originales de Delphi, por ejemplo el label 42, a componentes de React. En este caso se utilizó un label de la librería JALCN. Para la implementación de los componentes más generales, ya hablando de la pantalla, se empiezan a migrar los subcomponentes más altos del padre principal. En este caso se van a migrar lo que son los paneles 1, 2 y 3 y el pop-up menú 1, que forman parte del formulario ASN. En este caso se puede ver a la derecha los distintos subcomponentes de la pantalla ASN
enunciados acá. Panel 1, panel 2, panel 3 y el pop-up menú. Y luego un index JavaScript en el cual tenemos la página principal con la implementación de los paneles y el pop-up menú. En el panel 1 se puede ver cómo se implementó correctamente la tabla de el Delphi, el DevGrid 1, utilizando los mismos nombres, mismos componentes y aplicando el onClick original de Delphi que nosotros anteriormente hemos migrado con Hook. Luego de que el proceso haya terminado, pasaremos de una pantalla Delphi, como esta, a una aplicación React, como se ve acá, donde se replicaron exactamente todos los mismos componentes, pero utilizando componentes más separados para que esto ayude a la escalabilidad futura de nuestra aplicación. En definitiva, Kotlin es un acelerador para la migración de aplicaciones legadas a arquitecturas modernas. Utiliza el código de la aplicación para poder entender la estructura y generar una propuesta de arquitectura, escribe los servicios de backend, dibuja y diseña las interfaces gráficas y las conecta con estos nuevos servicios. Y por último, en la fase de testing utilizamos el aprendizaje del código y también el conocimiento funcional de las personas que pueden navegar y explicar la aplicación para generar casos de prueba y validar que efectivamente los resultados y el comportamiento se mantengan.